Amén, amado. Gracias damos al Señor por poder estar conectados una vez más, desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino, y en conexión con las hermanas de la radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, día frío, de invierno, pero bueno, está lindo para quedarse en casa aquellos que pueden y escuchar la palabra del Señor. Así que gracias le damos al Señor por eso. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo en el horario anterior del programa como todos los días lunes, que está de 9 a 10 de la mañana. Y no se vaya, hermano, después de este programa, porque va a venir después de 11 a 12 del mediodía a través de la radio de La Predicadora y en conexión con su Facebook Ramón Encina. Y bueno, nuestro horario es los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También el pastor está el viernes de 9 a 10 de la mañana y el miércoles de 9 a 10 de la mañana. Usted puede escucharlo. Le invitamos a que usted pueda compartir las predicaciones para que esta gracia pueda alcanzar a muchos hermanos. Hay muchos hermanos que desconocen esta palabra de gracia, que como dice justamente la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y 32, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Y bueno, esos son los días y los horarios del programa. También tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas en la calle José Hernández 384 en el barrio Altambo, y los días domingo a las 10 de la mañana en nuestra amada iglesia del Señor Jesucristo. También está la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la que le invitamos que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir. Sobre todas las cosas nos interesa que usted lo pueda compartir para que la palabra corra y pueda alcanzar a muchos hermanos que desconocen esta palabra de gracia, hermano. Así que agradecidos al Señor por eso, gracias al Señor por este fin de semana, por las reuniones que hemos tenido y bueno, por la comunión con los hermanos, sobre todas las cosas, ¿no? Gracias le damos al Señor por eso. Saludamos a nuestro hermano Ariel, que no lo hemos podido ver este fin de semana, el Señor conoce. Esperamos que esté bien el hermano y bueno, que el Señor lo bendiga grandemente. Y a todos los hermanos que nos escuchan y que nos van a escuchar a través de Facebook. Así que agradecemos al Señor por eso, hermanos amados. Vamos a orar. En esta mañana me encuentro como siempre con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo. Así que bueno, vamos a orar y después vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa, por la presencia, Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Él nos guía, Señor, como tú has dicho, a toda verdad y a toda justicia. Él nos fortalece, Señor, nos anima, Señor, nos sostiene, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos por eso. Asístenos ahora por medio de tu Espíritu Santo, para que la palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea la necesaria, Señor, para la mutua edificación, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Bueno, y como le decía, estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a dar que nos saluden esta mañana. Paz amado, el Señor les Gracias, bendiga. Jesús. Gracias al Señor que nos da un nuevo día de vida. Gracias al Señor que nos ha sostenido hasta el día de hoy, ¿no? Gracias al Señor por su maravillosa gracia, por su palabra, ¿no? Porque el Señor nos va enseñando y nos va fortaleciendo a través de ella. Y sobre todas las cosas nos va perfeccionando, ¿no? Amén. Porque dice que para que seamos iguales a Él. Amén, ¿no? gloria Dice a Dios. en Romanos, ¿no? Pero eso es por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por eso y que este sea un día maravilloso para todos, hermano. Amén, gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Filipenses, hermano. Filipenses significa amador de la carrera, corredor de la carrera o amador del caballo. Y nos habla mucho acerca de la carrera que estamos corriendo nosotros los hermanos, los cristianos, y del premio que tenemos por delante. Y bueno, y el apóstol Pablo, escritor de esta carta, trató muchos temas en esta carta, ¿no? Y uno de los temas que trató el apóstol Pablo acá fue la advertencia contra los judaizantes, ¿no? ¿No? Cómo tener cuidado, ¿vio? De no caer en esas enseñanzas que van en contra de la verdad, que lo único que buscan resaltar es la justicia propia, el reconocimiento del hombre, ¿vio? Y entonces vamos a comenzar a leer este pasaje
Tal vez toquemos todo el capítulo porque todo el capítulo es concerniente a este tema. Entonces dice acá la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro, ¿no? A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro, dice. Vamos a leer ahí en segunda de Pedro, 1:12 al 15. Vamos a ver qué dice Pedro ahí concerniente a lo que Pablo está mencionando acá. Porque como siempre lo decimos, no es que Pablo esté en contra de los apóstoles, ni los apóstoles en contra de Pablo, sino que cada uno recibió un mensaje para un pueblo determinado, en un tiempo determinado, con un propósito determinado, ¿no? Y vamos a leer ahí. Dijimos, segunda de Pedro 1:12 y 1:12 y 15. Sí, alabado sea el nombre del Señor. Saluda al pastor Gustavo Ledesma, el Señor lo bendiga, amado. El Señor bendiga a su familia y los hermanos en aquel lugar. Gracias por acompañarnos. Entonces dice la palabra: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas mismas cosas. Fíjese, Pedro usó la misma manera que Pablo, ¿vio? Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y aunque estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, ¿no? Eso es primera de Pedro 1:12, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y así también el apóstol Pablo. Nosotros leemos, como el pastor está dando el libro de Hechos, ahí en Hechos capítulo 20:32, el apóstol Pablo los encomendó a los hermanos a Dios y a la palabra de su gracia, que tenía poder para sobreedificaros y daros herencia. Y Pablo decía: porque temo, dice, que después de mi partida, dice, entrarán entre vosotros, dice, y se levantarán también de entre vosotros, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice. ¿No? Perdón, dice, entrarán entre vosotros lobos rapaces, y de entre vosotros se levantarán hombres, dice. No dice que se levantarán lobos rapaces entre ellos. Vamos a leerlo. Sí, en el 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Amén. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese, y como hablábamos con el pastor ayer, ¿no? Cosas perversas. Y nosotros decimos: ¿qué serán esas cosas perversas? Cosas que adulteran la gracia de Dios, ¿no? Atar cargas pesadas sobre los hombros de los hermanos, que ni siquiera aquellos que las imponen pueden llevar con un dedo. Esas son cosas perversas. Los que causan división. Decirle a un hermano que él para permanecer, para ser salvo, él tiene que permanecer fiel hasta el fin. Oh, pero eso dice la palabra del Señor. Sí, pero eso no está dirigido para nosotros, la iglesia, ¿no? Eso no está dirigido para nosotros. Que ellos tienen que cumplir la ley, que ellos tienen que hacer obras, abundar en obras, para poder sostener su salvación. Esas son cosas perversas, eso pervierte la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Y entonces dice el apóstol Pedro aquí, dijimos, pero que se me fue el versículo, 1:12 y 15. No, 2:12 y 15. Perdón, hermano, me corrijo. Capítulo 1, versículo 12 y 15 de segunda de Pedro. Ahí está. ¿Y amor, lo querés leer? Bueno, desde el 1:12. Sí. Por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación,
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjese, Qué bárbaro. fíjese, era el mismo sentir que tenía el apóstol Pablo. ¿Vio? Un sentir que había nacido en el corazón de Dios mismo. Y entonces, volviendo acá a la escritura en el capítulo 3 del libro de Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, ¿vio? Otra vez con lo mismo. Pero es necesario. Es necesario. Y si el Señor trae de nuevo a lo mismo, es porque no hemos aprendido la lección. ¿Vio? No hemos aprendido, hemos resistido a lo que Dios está diciendo. Y entonces el Señor tiene necesidad. Mire la gracia del Señor. Mire el amor del Señor, la misericordia del Señor. El Señor tiene necesidad de volvernos a hablar las mismas cosas. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿vio? ¿Y cómo se mutila el cuerpo? Con una enseñanza que no es la que Dios envió para nosotros, ¿vio? Para la iglesia, ¿vio? Y porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra gloria? En el sacrificio de Cristo. ¿Dónde está nuestra gloria? En el sacrificio de Cristo. Ahí está nuestra gloria. Porque nosotros somos la circuncisión. Mire, nosotros somos la circuncisión. Y sí, Pablo nos enseña que la circuncisión es la del corazón, ¿no? Que también nosotros fuimos circuncidados en la cruz de Cristo al echar de nosotros, dice, el cuerpo pecaminoso y carnal en la crucifixión, ¿no? Cuando nosotros entendemos que fuimos circuncidados espiritualmente hablando, entendemos que ya no somos pecadores, que el hombre pecador murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado, muerto y sepultado, ¿no? Nosotros somos la circuncisión, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en dónde? En Cristo Jesús. Fíjese, no teniendo confianza en la carne, ¿no? No tenemos de qué confiar en la carne, nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Podríamos leer ahí Colosenses 2:11. A ver si me podés leer ahí. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa, porque me acompaña. 2:11. Capítulo 11 versículo 11 y versículo 23 del capítulo 2 de Colosenses. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Vio? Fíjese, tome su Biblia, siga la lectura con nosotros y compruebe que el Señor está hablando en la palabra. El 23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Bueno, sí. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjese. Entonces dice acá la palabra: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en dónde? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Vio? Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Vio? No es que Pablo confiaba en su carne, ¿vio? Sino que él estaba diciendo a aquellos que decían: yo tengo de qué confiar en la carne porque soy respetado, porque soy reconocido, porque a mí todos me siguen, porque a mí todos me admiran. Fíjese, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces Pablo empieza a enumerar ahí. Fíjese, circuncidado al 8º día, ¿no? Circuncidado al 8º día. Un israelita nacía en el pueblo de Israel y era una señal de que él era separado para Dios, porque él era circuncidado en la carne al 8º día. Se lo tenía que circuncidar. El niño era llevado al 8º día delante del sacerdote. El sacerdote tomaba un cuchillo bien afilado y lo circuncidaba, ¿vio? Y eso era señal de que él era separado para Dios, ¿vio? Eso debía ser así. Dios lo había establecido.
Ese era su pacto entre Dios y el pueblo de Israel, que Dios lo había separado de toda nación, tribu y lengua para él. Hoy nosotros no usamos esa circuncisión en la carne. Hoy la circuncisión que usa Dios con nosotros es la del corazón, ¿no? Él nos circuncidó en el corazón. ¿Cómo nos circuncida? Por medio de la palabra de Dios. Y nos va separando para Él. ¿Cómo hace eso? Va poniendo el mismo sentir que hay en Él, la misma dirección que hay en Él. Fíjese. De esa manera el Señor nos circuncida. Dice que al octavo día, apenas nace, ¿no? Porque la nueva creación, ¿cuándo nació? Al octavo día, ¿no? Y ahí apenas nació, ahí fue circuncidada, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue circuncidada? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí fue circuncidada. Del linaje de Israel, ¿no? No dice del linaje de los judíos. Y nosotros habíamos visto esa diferencia entre ser judío y ser israelita, ¿no? El judaísmo era una religión dentro del pueblo de Israel, ¿no? Pero Pablo dice acá que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿no? Una tribu que había sido separada para Dios. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Él era irreprensible, como lo menciona abajo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, exteriormente hablando. Exteriormente, ¿no? Él pudo experimentar en él lo que Jesús le dijo a los fariseos. Jesús le habló a los fariseos y dice, vosotros por fuera os mostráis hermosos, dice, ¿no? Por fuera os mostráis hermosos en cuanto a la ley, ¿no? Y así Pablo se consideraba, ¿no? Pero cuando llegó la gracia de nuestro Señor Jesucristo a la vida del apóstol Pablo, vemos lo que pasó después. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué era lo que era para él ganancia? Lo que él manifestaba o mostraba, porque eso no era una manifestación, sino una muestra exterior, una religiosidad, un carácter que él estaba sosteniendo por medio de su esfuerzo, por medio de muchas cosas, ¿no? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Dice, por el amor de Cristo. Cuando él se encontró con el Señor, quedó desarmado de todas esas cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar bien, hermano, ¿qué vida se está manifestando a través de nosotros? ¿Una vida religiosa o la vida de Cristo? La vida religiosa es la que exalta al hombre y deja abajo a Cristo. Pero la vida de Cristo exalta a Cristo y hace desaparecer al hombre, ¿no? Hace desaparecer al hombre, ni siquiera lo pone atrás de Cristo, no, lo hace desaparecer, ¿no? No deja ni siquiera que se vea una pizca del hombre, de la vida del hombre. ¿Qué va a usar Cristo de la vida del hombre? ¿Sabe qué hizo Dios con la vida del hombre? La llevó a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. Nada de lo que había en esa vida servía para lo que Dios quería llevar a cabo. Por eso le dio una nueva vida, ¿no? Por eso Pablo dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, pero todas esas cosas las he estimado como pérdida. Fíjese, como pérdida. Alabado sea el nombre del Señor, por el amor de Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, ¿no? Aunque él sabía que todas esas cosas habían sido llevadas a la cruz, habían sido crucificadas, muertas y sepultadas, ¿no? Aún él sabía que aún él teniendo ya un nuevo nacimiento, aún él teniendo la vida de Dios, la carne podía hacerse fuerte en él con tal de que él recibiera el crédito, y él aún así dijo, y ciertamente aún, ¿no? Aún ahora, estimo todas estas cosas como pérdida, ¿no? El reconocimiento humano. ¿Sabe qué dijo Jesús en su tiempo, cuando él vino a dar a conocer al Padre?
Y dice, ¿cuál era el deseo del corazón del Señor en su tiempo? Mire, con los judíos. Dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo al que tú has enviado, también quería, ¿vio? Pero sobre todo que lo conozcan al Señor. Pero Él era aquel que había sido enviado. Bueno, hoy nosotros somos enviados cuando somos llevados a algún lado para que la vida de Dios se manifieste a través de nosotros. ¿Y cuál es el fin? Que lo conozcan al Señor. Que lo conozcan al Señor. Por eso, como hablábamos con el pastor y mi esposa ayer, ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor, llevando siempre, siempre. No dice algunas veces, ¿vio? No dice cuando a mí me conviene y cuando no me conviene. Siempre dice, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿A qué se aplica la muerte de Jesús? Al yo. ¿Vio? A las habilidades humanas, ¿vio? Que nosotros tenemos. ¿Vio? Dios no necesita las habilidades humanas que nosotros tenemos. No las necesita. Si las necesitara no hubiera habido necesidad de muerte del hombre viejo y nueva vida. Él hubiera usado al hombre viejo, pero no lo pudo usar de ninguna manera. Gloria a Dios. De ninguna manera. Como tampoco Él puede usar la carne. Nunca la va a usar a la carne. Jamás. ¿Vio? No usó la carne del Señor. No usó la carne del apóstol Pablo. ¿No? Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, pero todas estas cosas las he estimado como pérdida, dice. Fíjese. ¿Sí, amor, ibas a leer? En el 4:10 Sí. de 2 de Corintios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese. Llevando por todas partes la muerte de Jesús. ¿A dónde? En nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿No? Él no usaba nada de lo que había en su humanidad para alcanzar a otro. Él dejaba que la vida de Dios alcance a otros. ¿No? Por eso él llegó a exclamar aquella maravillosa palabra que dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Y ciertamente aún, ¿vio? Aún. ¿Vio? Quiere decir que todavía en el tiempo presente, él lo seguía creyendo así, lo seguía afirmando así, y lo seguía sosteniendo así. Aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué cosas? Aquellas que le daban reputación de ser algo. Por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, ¿no? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, ¿vio? ¿Cómo es la justicia que es por la ley? Por las obras. Yo hice, y yo dije, y yo fui, y yo apliqué, y yo, ¿vio? Mire, el hermano es un hermano que sirve para tal cosa. No, hermano, nosotros somos útiles por la vida que se manifiesta en nosotros, no por lo que nosotros hacemos. No porque buscamos el reconocimiento de nadie. Muchas veces hablamos con mi esposa y decimos, si nosotros pudiéramos transmitir la palabra, si que usted vea mi rostro, porque usted lo que necesita es la palabra para ser edificado. ¿No? Fíjese, para ser edificado, para poder alcanzar todo aquello que Dios tiene para usted. Fíjese, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. ¿No? Pablo habla de su propia justicia. ¿Cuál era la justicia de Pablo? Lo que él mencionó anteriormente. Fíjese. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿No? Y Pablo nos enseñó eso en el capítulo 6 del libro de Romanos, en el capítulo 5, perdón, del libro de Romanos, en el versículo 1. Justificados pues por la fe. No dice que somos justificados por las obras. También nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 20, 19, 20.
ya que el hombre es justificado por la fe, dice, sin las obras de la ley. Fíjese. A fin de conocerle, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. ¿Dónde está el poder de la resurrección? En la vida que hemos recibido. Cuando esa vida se manifiesta en nosotros, nosotros conocemos que esa vida tiene un poder para transformarnos, asistida por el Espíritu Santo, ¿no? Y por la palabra del Señor, para transformarnos, para transformar en la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de conducirnos. No va a creer que porque nosotros nos mentalizamos, no voy a reaccionar de tal manera, lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. La prueba nos va a hacer ver que no lo vamos a lograr. Pero cuando la vida de Dios toma control sobre nuestra vida asistida por el Espíritu Santo, va a venir la prueba y lo que es de Dios va a permanecer. ¿Vio? Ahí está con qué elementos edificamos. Fíjese. ¿Y eso por qué? Porque hemos edificado bien. ¿Con qué elemento? Y eso usted puede encontrar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Vio? Yo puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y menciona el apóstol Pablo con qué materiales podemos edificar. Hay dos tipos de materiales: madera, heno y hojarasca. Eso habla de la obra del hombre. El hombre llega a ser reconocido. Pero viene el día de la prueba, porque dice, y el día lo declarará. Y la obra de alguno cual sea, dice, el fuego la probará. ¿Qué fuego? El fuego de la prueba. ¿No? Y va a venir y uno edifica con su capacidad, con su intelecto, con su carisma. Y viene el día de la prueba y eso se desvanece. ¿Y qué hacemos nosotros? Renegamos de Dios y renegamos de todo lo que hicimos. ¿No? Pero cuando edificamos con los materiales que Dios nos dio, que son la plata, el oro y las piedras preciosas, eso permanece. ¿Y la gloria quién se la lleva? Se la lleva Dios y todo es de Dios. La vida de Dios no es nuestra, es de Él. La redención no es nuestra, es de Él. La palabra que hemos recibido y el Espíritu Santo no es nuestro, es de Él. ¿Y quién se lleva la gloria? Él, sí, todo es de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. ¿Y nosotros dónde quedamos? Y no, nosotros tenemos que dar gracias a Dios que fuimos participantes de que el Señor pudiera manifestar eso a través de nosotros. Pero la gloria es para el Señor. Fíjese. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Vio? ¿Usted quiere ser usado por el Señor? Bueno, tenemos que aprender que cuando vayamos a ser usados por el Señor vamos a padecer. ¿Qué vamos a padecer? ¿Vamos a padecer crucifixión? No estaba hablando de eso. Vamos a padecer rechazo. Por todos lados. Por todos lados. El apóstol Pablo lo padeció. Los discípulos lo padecieron. El Señor lo padeció. Vamos a padecer por todos lados. Rechazo. Pero bueno, seguirá el Señor haciendo su obra a través de nosotros y con nosotros. Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Claro, Pablo esperaba la resurrección en su tiempo, ¿no? O el arrebatamiento en su tiempo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando, ¿no? Y nosotros siempre estamos recordando, no, lo que yo era, lo que yo hice. Si Dios ni memoria tiene de eso, ni memoria. Dice que Dios limpió, dice, nuestra conciencia de obras muertas. ¿Sabes lo que quiere decir que Dios limpió nuestra conciencia de obras muertas? Que Él borró todo eso. Nosotros lo vamos a traer a la memoria. Fíjese.
limpió, dice, nuestra conciencia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Es precioso y maravilloso lo que está delante. ¿Qué hay delante de nosotros? Una esperanza gloriosa. Ser conformado a la imagen de Cristo, ser la esposa de Cristo, ser arrebatado cuando suene la trompeta en la primera fila. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, no hay nadie perfecto. No, acá la palabra dice que sí, pero no es por nuestra capacidad, es por lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Y entonces, ¿y qué hizo Dios? Dios nos hizo perfecto. ¿Y qué significa ser perfecto? Crecido, maduro y desarrollado en Cristo. ¿No? Eso quiere decir que somos perfectos. Y eso lo hizo el Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla. ¿No? Sigamos una misma regla. No, pero yo pienso así, yo siento así. No, la gracia nos llevó a nosotros a meternos en un cuerpo, ¿no? Nos metió dentro de un cuerpo para que nosotros sigamos y sintamos una misma cosa, guiados por un pensamiento. ¿Qué pensamiento? El de nosotros. No, el pensamiento lo tiene la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Qué otra parte del cuerpo piensa aparte de la cabeza? Ninguna. La otra parte del cuerpo sigue en la dirección que la cabeza da. ¿No? Y entonces dice, así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, ¿no? Sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. ¿Quién pone la regla? El Señor pone la regla. ¿No? Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿no? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Hay enemigos de la cruz de Cristo, sí. ¿Y cómo uno se hace enemigo? Poniendo una enseñanza diferente a la que el Señor le dio al apóstol Pablo. Diciendo que ahora tenemos que nosotros, por ejemplo, en el tiempo del apóstol Pablo, circuncidarnos y mandar a los hermanos que cumplan los mandamientos de la ley. No, pero hoy en la actualidad nos enseña que los hermanos tienen que cumplir la ley. Sí, pero se enseña que los hermanos tienen que guardar su salvación. Tienen que cuidar, su salvación. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿No? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Y hoy entendemos nosotros por qué el apóstol Pablo dice que lo dijo llorando. Porque él quisiera que esos hermanos sean como él, creyendo que no hay nada que agregar a la obra que Dios hizo. ¿No? Porque cuando nosotros decimos y sostenemos, ¿no?, que por nuestra conducta somos tal cosa, estamos desechando lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Estamos desechando. Estamos diciendo que cuando Jesús dijo consumado es, no fue así. No fue así. Algo nosotros tenemos que hacer para mantener aquello que Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es algo terrible, hermano. Por aquí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Ellos niegan imponiendo que nosotros tenemos que hacer tal o cual cosa para sostener nuestra salvación. Ellos niegan lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y así ellos se constituyen enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de aquel mensaje que Cristo dio en la cruz del Calvario. Consumado es. Consumado es. No, hermano, pero si usted
no se conduce de tal manera, si usted no hace tal cosa, usted puede perder su salvación. No, eso es mentira, hermano. Eso es mentira. La palabra no enseña así. La palabra enseña que por gracia somos salvos. Y eso no es de nosotros. No es por obra para que nadie se gloríe. ¿No? No es por asistir más tiempo al culto que vamos a ser salvos. No es por ganar más almas que vamos a ser salvos. No es por visitar más hospitales que vamos a ser salvos. Sino que porque somos salvos y porque la vida de Dios nos conduce, es que somos llevados a hacer las otras cosas. ¿No? Porque la vida de Dios nos gobierna, es que vamos a hacer las otras cosas. Ahora, cuando la vida de Dios no nos gobierna, porque nosotros no le damos el gobierno, entonces nosotros hacemos lo que queremos, cuando queremos y como lo queremos hacer. Y así vivimos vidas miserables. Hoy sentimos, mañana no sentimos. Fíjese. Fíjese. Y ese no es para nosotros. Dios no nos llamó a vivir una vida así. Para vivir una vida así, mejor quedémonos en el mundo. Ahí hacemos lo que queremos y cuando sentimos de hacerlo. Pero cuando nosotros venimos al camino del Señor, el Señor es el que nos conduce. Fíjese, porque Él es la cabeza. Cuando nosotros decimos que hacemos nosotros como sentimos, cuando sentimos y como lo sentimos, estamos diciendo que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Y estamos desplazando a Cristo como la cabeza. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. No es que se van a ir al infierno, no es que se van a ir al infierno, sino que perdición, ¿no? ¿Qué perdición van a sufrir? ¿No? Y de que ellos van a seguir dando vueltas en sus interpretaciones y en sus cosas, y entonces no podrán ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el fin de la enseñanza que trajo el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. ¿No? Pero la palabra de Dios dice: el mundo y sus deseos pasan. El que hace la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Bueno, nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde tenemos que tener nuestra mira nosotros? En el cielo, en las cosas del cielo. ¿Y dónde están las cosas del cielo para que nosotros pongamos la mira? En las enseñanzas que el apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo para nuestro perfeccionamiento, para que nosotros seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. ¿No? Nosotros estamos ocupados en mejorar nuestra carne. Y Dios, ninguna carne entrará allá, dice. Ninguna carne de este mundo entrará allá. No se preocupe en mejorar su carne. No se preocupe en que su carne sea mejor vista. Y no estoy hablando del vestir solamente. Estoy hablando del carácter. No se preocupe que su carne sea vista con agrado. No, viva por el Espíritu. ¿Y qué es vivir por el Espíritu? Vivir conforme a la palabra de Dios. Ser guiado por la vida de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo. ¿No? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿no? Por el poder con el cual también así puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Con qué poder? Con el poder que lo resucitó a Él. Con esa vida que lo resucitó a Él. Con el poder del Espíritu Santo que nos fue dado por Él. Nos va a transformar. Y ni memoria nosotros vamos a tener de lo que nosotros hoy somos. O de lo que vivimos en este mundo. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano amado, el Señor nos llama a nosotros a ser transformados a su misma imagen. A su misma imagen. Pablo, las cosas que él era en cuanto a la carne, él las tomó como basura.
como suciedad, como estiércol, dice que las tomó. ¿Vio? Como estiércol, dice que las tomó. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más, dice. Pero todas estas cosas las he estimado como estiércol, como basura. Y nosotros vamos a tomar todo eso que nosotros traíamos. Y que aún después de haber conocido al Señor queremos sostener. No, porque así yo agrado a los hombres. Y los hombres me siguen. Pablo dice, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si agrado a Cristo, los hombres me seguirían. ¿Por qué me seguirían? Porque agradando a Cristo, la vida de Cristo se manifestaría en nosotros. Y la vida de Cristo la vida de Cristo no tranza con nadie, ¿vio? No agrada a nadie, agrada al Señor. Y cuando Pablo agradaba al Señor, por medio de la vida de Dios que se manifestaba en él, 3 continentes llegó a ganar para el Señor. Y no fue por su esfuerzo, no fue por mostrar algo, vio, que lo exaltaba a él, sino fue por dejar que la vida de Dios se manifestara en él y exaltara a Cristo. Doy gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Todavía quedan 10 minutos del programa, pero hasta aquí me ha dado el Señor. Gracias, Señor Jesús. Hay una palabra, creo que en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, me gustaría que mi esposa me la buscara. Es en el Antiguo Testamento. ¿Vio? Pero esa palabra durante muchos años me golpeó en mi corazón. ¿Vio? Y dice la palabra del Señor, compra la verdad y no la vendas. Bueno, nosotros no tenemos que comprar la verdad. Cristo la compró para nosotros. Pero nosotros no la tenemos que vender. ¿Vio? ¿Cómo vendemos la verdad? Congraciándonos con otros. ¿Vio? Para que otros no se ofendan. ¿Vio? Y nosotros no buscamos ni ofender ni agradar. Otros se ofenden justamente porque hablamos y la verdad se da a conocer a través de nosotros. ¿Vio? Por eso se ofenden. Pero, hermano, dice la palabra del Señor, examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos, si Cristo está en vosotros, para no ser que seáis reprobados. Si lo que usted escucha de nosotros es la verdad, usted tiene que comprobarlo en su vida. ¿Cómo lo tiene que comprobar? No aceptando al pastor Nicolás, aceptando la palabra que el pastor transmite y comprobándola en su vida, experimentándola. Pero usted compruébela. No diga que usted la acepta y no la lleva a la vida práctica y la comprueba. Si usted la lleva a la vida práctica y usted comprueba que es la verdad, entonces usted dé gloria a Dios porque usted está siendo alcanzado por la verdad. Ahora, si no da resultado, entonces usted quédese tranquilo con lo que usted tiene. No se haga problema. Y lo que usted tiene es la verdad. Pero hay que ver el resultado. ¿Dónde está el resultado? En lo que se manifiesta a través de nosotros. ¿Vio? En el momento de la prueba, en el momento del fuego, ¿vio? Ahí, cuando usted está siendo pasado por el fuego, ¿qué carácter se manifiesta en usted? ¿Qué ese carácter se manifiesta en mí? Entonces ahí tenemos que ver. Si lo que nosotros decimos que es la verdad que estamos predicando está produciendo lo que Dios dice que se va a producir. ¿Y qué se va a producir? El carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí está el carácter de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Ahí está el carácter de Cristo. ¿Vio? Pero si lo que se manifiesta es lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante, hasta el versículo 21, entonces no estamos recibiendo la verdad, sino que estamos resistiendo a la verdad. Fíjese. Habíamos dicho, amor. Proverbios 23. Amén. Vamos a leerlo. Amén. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Fíjese. Compra la verdad y no la vendas. Cristo ya compró la verdad. Pero nosotros podemos vender la verdad al congraciarnos, ¿vio? Al querer caer bien. ¿Vio? Y el Señor no nos llamó a nosotros para que, sobre todo a los siervos de Dios, no nos llamó a nosotros para caerle bien a los hombres, sino para hablarles la verdad. ¿Vio?
para hablarle la verdad. Que el Señor lo bendiga, amado. El Señor lo alcance con su gracia cada día más y pueda llenarlo de su Espíritu Santo cada día más. Vamos a orar y nosotros nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Y ahora no se vaya, que viene el pastor con su programa a través de la radio La Predicadora y a través de su Facebook Ramón Encina, hermano. El Señor lo bendiga. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto para la defensa del Evangelio. Gracias, Señor, porque esta gracia nos alcanzó a nosotros y hemos podido ver el resultado, que es la transformación de vida. Bendice a los hermanos, Señor, a los hermanos sinceros que te aman, Señor, y que desean y anhelan que tú puedas manifestarte a través de ellos, para que esta gracia, Señor, pueda ser una en ellos manifestándose, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, amados.